Rusia da luces claras que podría haber nuevos ataques en Ucrania. Esta vez ha sido el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, quien no solo justificó los bombardeos a las infraestructuras civiles, sino también que advirtió del riesgo enorme, dijo, de una guerra nuclear por el conflicto. Soy Jenny Pérez, y en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Las autoridades ucranianas piden a sus ciudadanos que se dirijan a los refugios antiaéreos en previsión de posibles nuevos ataques contra Ucrania. Según expertos, estas imágenes de satélite de un aeródromo ruso sugieren preparativos para un inminente asalto. El presidente francés Emmanuel Macron visita a Joe Biden en la Casa Blanca. Temas principales de la agenda: economía y la guerra de Ucrania. Biden se mostró dispuesto a hablar con Putin si da señales, dijo, de querer acabar con la guerra. Y en el Día Mundial del SIDA ponemos la lupa en los 38 millones de personas infectadas en todo el mundo. Los países más afectados siguen estando en África y México es uno de los más golpeados en las Américas. Te lo contamos. Nuevas imágenes satelitales podrían indicar un ataque aéreo masivo de Rusia contra Ucrania, según informaciones. Y estas imágenes, según aquellos informes, muestran una docena de bombarderos de largo alcance y carros para transportar misiles de crucero en el aeródromo de Angels 2, en las inmediaciones de la ciudad rusa de Saratov. Militares ucranianos aseguran que los bombarderos podrían utilizarse para incrementar los ataques contra objetivos terrestres en Ucrania, especialmente contra la infraestructura energética. Este jueves nuevamente Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros, pero poco más se sabe de posibles negociaciones. Las autoridades ucranianas siguen denunciando el nivel de destrucción en ciudades como Jersón y Kharkov, donde no hay electricidad y donde ni siquiera piensan aún en una posible reconstrucción. La pequeña localidad de Dovenke, al noreste de Ucrania. Hace tiempo que es imposible hacer vida normal. Solo es posible sobrevivir. Me sangra el corazón. Todo el pueblo arrasado, todo destruido. No hay en pie ni una sola casa. La guerra no respeta ni a los animales. Esta vaca pisó una mina. Y un perro hambriento ha tratado de devorar la oreja de este ternero. Millones de personas se han quedado sin techo y las autoridades temen que aumenten próximamente. Cuentan con una nueva ofensiva rusa. Misiles y drones desatan ya las alarmas aéreas por todo el país. La guerra de Ucrania es también tema central de la reunión de los ministros de Exteriores de la OSCE en Polonia. Críticas a Rusia nada más empezar. Aquellos que son responsables del crimen de la agresión, los crímenes de guerra y contra la humanidad y del genocidio deben rendir cuentas. Solo así se podrá restaurar la paz en Europa y prevenir agresiones en el futuro. Polonia prohibió entrar al país al representante ruso, el titular de Exteriores, Sergei Lavrov. Este lanzó sus críticas desde lejos. Occidente no ha sido capaz, tras el fin de la Guerra Fría, de tender puentes a Rusia. Y aseguró también que en el seno de la OSCE hay problemas. Nuestros vecinos polacos han trabajado duramente este año en cavar una tumba para esta organización y destruir todo lo que quedaba de la cultura del consenso. La OSCE se encuentra camino del infierno porque Rusia atentó contra sus reglas y principios. Tuiteó a su vez el titular de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba: es mejor continuar sin Rusia. Una OSCE con o sin Rusia. A la gente en Ucrania que lucha por su supervivencia deben preocuparles actualmente muy poco estos debates diplomáticos. Y mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz se reunió este jueves con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras una conferencia de seguridad celebrada en la capital de Alemania, aquí en Berlín. Scholz busca la protección de la OTAN ante posibles ataques rusos a la infraestructura crítica submarina. Este tipo de defensa se ha convertido en una prioridad para los líderes europeos después de que los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectan Rusia y Alemania, fueran saboteados en septiembre.
Stoltenberg abrazó dicha iniciativa e instó a los miembros de la OTAN a seguir apoyando a Ucrania mientras la guerra no tiene visos de acabar a las puertas del invierno. Y queremos naturalmente comprender más sobre este tema. Lo hacemos con nuestro analista político Juan Gómez. Juan, muchos saludos. Y concretamente, ¿cómo se pretende defender esta infraestructura crítica? ¿Qué más se sabe de estos planes? Bueno, de momento, como hemos visto, es algo bastante novedoso. Es una propuesta que hicieron el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Noruega. Hoy lo hablaron Scholz y Stoltenberg. Y Stoltenberg, como bien decías, empezó su rueda de prensa, o bueno, no empezó así, pero utilizó su rueda de prensa para saludar la iniciativa. Y bueno, el objetivo, como dices, es proteger lo que Stoltenberg llama arterias fundamentales de la economía de Europa mediante un centro de coordinación que estaría participado por la OTAN y también por los países que quedan conectados por estos gasoductos o también por estos cables de electricidad o también cables de telecomunicaciones, ¿no? Submarinos. Esto serviría para que la experiencia de la OTAN contribuya a la seguridad de estas infraestructuras y para que se hagan una idea las autoridades de en qué estado están y dónde están sus puntos débiles. Esto lo ha dicho así Stoltenberg. Y según él, ya han doblado el número de barcos que patrullan las zonas en el mar Báltico y el mar del Norte, donde hay este tipo de infraestructuras, y dijo que aún así se puede hacer más. A todo esto, Juan, este plan responde a lo que Alemania y la OTAN denuncian como un sabotaje, pero ¿sabotaje de quién y de dónde? ¿Qué sugieren las últimas investigaciones de lo ocurrido en septiembre? Bueno, esto es un misterio que no será fácil de resolver o que no va a quedar resuelto tan pronto, pues probablemente no antes de que termine la guerra, porque es un acto que ya se ha, como dice, se ha confirmado más o menos que es un sabotaje. Se han encontrado restos de explosivos cerca de los lugares donde estos gasoductos quedaron inutilizados y donde perdieron grandes cantidades de gas. Pero recordemos que también en esa zona, en el mar Báltico, pues hay muchos explosivos de las dos guerras mundiales. Aún así, las investigaciones han detectado que las explosiones no fueron desde dentro de la tubería, sino desde fuera. O sea, que posiblemente fue un artefacto que se puso en diversos puntos de las tuberías y que las inutilizaron, ¿no? También Greenpeace ha conseguido hace poco imágenes del estado de esos lugares. Se cree que ha habido un desastre ecológico, pero los culpables están lejos de identificarse. Rusia acusa al Reino Unido. Reino Unido dice que ellos no han sido. Juan Gómez, una larga historia que de seguro sigue. Muchas gracias. Y lo destacábamos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este jueves a su homólogo francés Emmanuel Macron en la primera visita de Estado que recibe durante su mandato. Ambos pasaron el día juntos antes de disfrutar de una cena de gala en la Casa Blanca. Entre los principales temas de agenda estuvieron asuntos energéticos, climáticos, comerciales y la guerra en Ucrania. Biden no descartó hablar con Putin. Sí, el presidente ruso da muestras de poner fin a la guerra, dijo. Biden también aseguró que en ese caso hipotético sería con consultas con la OTAN. Y con respecto a Ucrania, ni Macron ni Biden mueven sus posturas. Ambos presidentes reiteraron su compromiso de apoyar al país. Escuchemos a Biden. Hoy Estados Unidos y Francia, junto a sus aliados de la OTAN, la Unión Europea y el G7, hemos reafirmado nuestra postura ante la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Hemos discutido mucho sobre este tema en nuestro encuentro bilateral. Continuaremos con nuestro fuerte apoyo para que la gente de Ucrania pueda defender sus hogares, familias, soberanía e integridad territorial contra una agresión rusa que está resultando increíblemente brutal. Y a Macron también abordó con Biden algo más, los ajustes económicos que Macron considera proteccionistas para Europa. Detalles con quien ven con Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues sí, porque ya antes de esta visita el presidente francés Emmanuel Macron había tachado de superagresivo el nuevo plan de recuperación industrial estadounidense, añadiendo que podría llegar a fragmentar a Occidente. Pese a estas discrepancias, el presidente galo mostró una imagen de sólida alianza en su visita oficial que inició este jueves en Washington, reuniéndose con Biden. La nueva ley de reducción
revisión de la inflación estadounidense prevé un monto total de 430.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. Esto incluye subvenciones para autos eléctricos fabricados en Estados Unidos, que Macron considera discriminan a las empresas europeas. Lo que ha sucedido en los últimos meses ha supuesto un gran desafío porque empezamos a tener diferencias en temas energéticos y porque el coste de la guerra no es el mismo para Europa que para Estados Unidos. Y lo más importante es que decisiones que se han tomado, de las que comparto los objetivos, en particular la ley de reducción de la inflación o la ley de microchips, dividirán más a Occidente. Crean tales diferencias entre Estados Unidos y Europa que quienes trabajan en varias empresas se limitarán a decir que ya no quieren invertir al otro lado del Atlántico. Analizamos el encuentro de los dos mandatarios hoy en la Casa Blanca con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York. Mana, empecemos por la llamada Ley de Reducción de la Inflación, que, como decíamos, ha separado a la Unión Europea de Estados Unidos. ¿Cómo queda la situación tras la cumbre entre Macron y Biden? Se quieren limar asperezas. La palabra que más se ha repetido en la rueda de prensa y en el comunicado oficial tras la reunión ha sido resincronización. A ambos lados del Atlántico se quiere crear una industria sólida de futuro, crear empleo y sincronizarla entre las dos partes del Atlántico. Esto es algo que quieren hacer tanto la Unión Europea como Estados Unidos, pero Estados Unidos ha aprobado dos leyes, una que es la de la reducción de inflación y otra que es la de chips, que es para subvencionar a la industria de semiconductores, que favorecen la inversión en Estados Unidos con fuertes subvenciones. También plantean problemas de competencia a la industria de la automoción, como has comentado, y esto ha enfadado mucho a los socios comunitarios y también a los surcoreanos. Ahora el presidente de Estados Unidos ha dicho que no era la intención de esta ley crear estos problemas. Dice que una fuerza de trabajo entre Europa y Estados Unidos van a buscar la manera de matizar esta ley para que no perjudique a quien coopera con nosotros. Ha dicho que Estados Unidos se quiere reindustrializar, pero no a expensas de Europa. Macron ha vuelto a mencionar la palabra resincronización, ha dicho que esta ley ha traído muchas consecuencias negativas, pero también ha dicho que Europa tiene que tener unas ambiciones muy similares a las de Estados Unidos. Resincronización, de momento nos quedamos con esta palabra. Bueno, Ana, y con respecto a Ucrania, el presidente Macron ha mantenido la opción de buscar una negociación con Vladimir Putin. ¿Qué se ha dicho sobre este punto? Macron ha dicho que nunca habrá un acuerdo de paz que no sea aceptable por parte de los ucranianos. Eso para empezar. También han dicho que se van a mantener todas las ayudas que se puedan para apoyar a Ucrania y a la población civil ucraniana, sobre todo en estos momentos de invierno con tantos problemas con la red eléctrica y toda la infraestructura civil que está siendo atacada por Rusia. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no tiene ninguna intención de encontrarse o de hablar con Putin en este momento de forma inmediata, porque dice que la única solución a la guerra de Ucrania es la retirada de Rusia y en estos momentos no ve que las cosas que vayan por este camino. En este sentido, el presidente de Estados Unidos ha dicho que en el momento de que haya una reunión con Putin por su parte, lo hará en forma coordinada con sus aliados de la OTAN. Interesante, Ana Nieto. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones. Vamos a otro tema. Los gobiernos de la Unión Europea han acordado provisionalmente un tope de $60 por barril para el petróleo ruso, una idea salida originalmente del G7, y esto con un mecanismo de ajuste para mantener el crudo por debajo del precio de mercado, según dijo un diplomático. Pero todavía no hay consenso. Como el crudo ruso de los Urales ya viene cotizando a la baja, Polonia, Lituania y Estonia rechazaron ese nivel por considerar que no cumple el objetivo prioritario de reducir los ingresos de Rusia y con ello la capacidad de Putin para financiar su guerra en Ucrania. La medida propuesta por el G7 consiste en prohibir a las aseguradoras navieras gestionar cargas de crudo ruso en todo el mundo, a menos que se venda por menos del precio máximo acordado. Y como las principales empresas de transporte marítimo y de seguros del mundo tienen su sede en los países del G7, Moscú podría tenerlo difícil para vender su petróleo a un precio más alto. Y el tope al crudo ruso no será siempre de $60, sino que se irá ajustando para limitar las ganancias de Rusia con el crudo. Antes le preguntamos a nuestro compañero en Frankfurt cómo se piensa hacer esto exactamente. Hola, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente ese precio se va a ir ajustando, al parecer, según las primeras informaciones,
cada aproximadamente 2 meses para efectivamente ir viendo y ir ajustando el precio dependiendo de cómo cotice la referencia en el mercado, que en este caso es el barril de Brent. Eso sí, con una norma fija que se va a poner desde el principio, y es que el tope al precio del crudo ruso siempre tiene que ser un 5% por debajo del precio que tiene en el mercado el barril de Brent. Bueno, este mecanismo es un poco complicado y se irá revisando con el tiempo, y lo más importante para los políticos, para los líderes del G7, es hacer un balance muy controlado entre limitar las ganancias por una parte de Rusia, pero también cuidado, porque quieren evitar que haya escasez de crudo en los mercados y evitar que Rusia pudiese decidir no exportar más crudo. Y hasta aquí la economía de momento. Vamos con otros temas de América Latina. Me gustaría tener mejores noticias, Rosa, pero no lo que viene a continuación. Mira, al menos 28 personas sufrieron agresiones sexuales a manos de policías durante las protestas antigubernamentales del año pasado en Colombia. Así lo recoge un informe presentado por Amnistía Internacional. La organización documentó testimonios de las víctimas y denunció los altos índices de impunidad, dado que ninguna de las acusaciones acabó en condena penal. Además, el informe asegura que la represión de las protestas se produjo en el marco de un patrón generalizado de violencia estatal. El estallido social de 2021 en Colombia, durante el llamado paro nacional, se saldó con al menos 46 muertos entre civiles y policías. La Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha emitido un fallo considerado favorable a la postura chilena en la disputa legal con Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. La Corte reconoció que son internacionales y desechó las contrademandas del país vecino como el pago por el uso de las aguas. El Silala, que nace en los bofedales, esto es humedales de altura en el departamento boliviano del Potosí, ha sido motivo de disputa legal con Chile desde el año 2016. Silala, un nuevo capítulo en la complicada relación que hay entre Chile y Bolivia, y que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas. Chile defiende que el Silala es un río transfronterizo y que por ende el uso de sus aguas es compartido. Pero Bolivia alega que el Silala es un manantial natural que fue canalizado artificialmente a principios del siglo XX por la empresa anglo-chilena de Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited y que solo por eso llega a territorio extranjero. Bolivia reclama que las aguas del Silala son solo suyas. Originalmente, en 1908, la prefectura del departamento de Potosí otorgó la concesión del uso de las aguas a la empresa anglo-chilena para ser usada por el ferrocarril a vapor que unía Antofagasta con Oruro. Pero a mediados del siglo XX, las nuevas locomotoras de diésel desplazaron a las de vapor. El agua se siguió aprovechando, se comenzó a vender a las localidades cercanas. En 1997, Potosí revocó la concesión a la empresa anglo-chilena. Bolivia licitó el uso de las aguas para ser asignado exclusivamente a empresas nacionales. Para aquel entonces, el recurso hídrico era aprovechado por las empresas mineras chilenas. Todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo legal y cobrar por el uso del agua se estancaron. Hasta que en 2016, Bolivia, bajo la tutela del presidente Evo Morales, anuncia que llevará el caso a la justicia internacional. Pero Chile se adelanta y presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo que el Silala sea declarado río internacional. En 2018, Bolivia presenta una contrademanda. Ahora, en diciembre del 2022, el fallo de la Corte sobre este lugar es definitivo y no puede ser apelado. Con el fallo de La Haya se cierra entonces esta disputa legal entre Bolivia y Chile. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos desde La Paz con Andrés Guzmán Escobari, quien es economista, además internacionalista, experto en las relaciones de Bolivia y Chile y resolución de conflictos. Señor Guzmán, muchas gracias por acompañarnos. Y en honor al tiempo, comienzo preguntándole lo dicho, ¿el fallo de la Corte de La Haya no es apelable? ¿Es entonces el fin de esta disputa? Muy buenas tardes. Efectivamente, este es el fin de la disputa, es un fallo inapelable que las dos partes deben aplicar obligatoriamente. Ahora bien, la presentación que ustedes hacían decía que Bolivia habría dicho que el Silala le pertenece totalmente, lo cual no es correcto. Bolivia dijo en la Corte que el Silala es un curso de agua internacional
cuyo curso, cuyo flujo ha sido mejorado artificialmente a través de unos canales artificiales que llevan estas aguas hacia Chile. Y ahora, gracias a este juicio, se ha reconocido que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y que por tanto puede desmantelarlos. En términos económicos, ¿qué se pierde y qué se gana en ambas partes? Bueno, las aguas principalmente las utiliza Chile, o prácticamente solamente Chile, entonces no hay un efecto económico directo para Bolivia, pero sí había una pretensión en cuanto a que se compense por estas aguas a Bolivia, sobre todo por este flujo artificial que no llegaría a Chile si no fueran por los canales artificiales. Y ahora que en la Corte se ha reconocido que Bolivia tiene soberanía sobre estos canales y que puede desmantelarlos, entonces se puede iniciar una negociación sobre este tema en el que se pueden plantear compensaciones económicas para Bolivia de parte de Chile. Y en términos políticos, ¿cómo se pueden, traducir estas futuras negociaciones en este tema? ¿Podría acaso incluso poner en peligro la estrategia de acercamiento de estos dos gobiernos, recordemos, de corte progresista, hablo de Bolivia y de Chile en la región? Al contrario, creo que más bien puede abrir una nueva etapa de entendimiento entre los dos países y el pronunciamiento del presidente Boric ha sido muy positivo en ese sentido. Creo que con esto más bien termina la etapa de la judicialización de las relaciones que ha tenido primero el caso del tema del mar y ahora el tema del Silala. Entonces, ahora más bien se pueden mejorar bastante las relaciones considerando lo que tú dices, ¿no? Una afinidad que existe entre los gobiernos actuales. Son muy buenas noticias de escuchar, señor Andrés Guzmán Escobari en La Paz. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Y hoy es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que afecta, según la ONU, a unos 38,5 millones de personas en todo el mundo. Aunque la mortalidad se ha reducido drásticamente desde el año 2004, ¿por qué, pese a haber modernos tratamientos, sigue muriendo gente por SIDA? Los especialistas advierten que se trata del estigma, de la falta de la información y la fragmentación de los sistemas de salud asimétricos, los que se confabulan en la lucha contra la enfermedad. Sucede en México, por ejemplo, donde unas 340.000 personas viven con el virus. Allí, desde el año 96, el suplemento periodístico Letra S combate la desinformación y la discriminación. En 1996, cuando contraer VIH en México era una sentencia de muerte y el país alcanzaba su pico de nuevos casos, Alejandro Brito ya había perdido a muchos de sus amigos. Eso lo llevó a crear el suplemento periodístico Letra S y a hablar de salud, sexualidad y SIDA, con unos contenidos rompedores para luchar contra la estigmatización. La mayoría de las, infecciones se dan por la transmisión de la vía sexual. Entonces eso genera muchas suspicacias, mitos, rechazo, ¿no? Y nosotros teníamos que hablarle claro a la población con un lenguaje directo. Letra S hoy es un medio digital y mucho más. Organiza exposiciones como esta y da atención directa a algunas de las 340.000 personas que se estima viven con el virus en México. Margarita es seropositiva desde hace 2 décadas. Ha visto morir a su marido y a una de sus bebés. Gracias a Alejandro conoció a otras mujeres en su situación y encontró alivio frente al rechazo social. Tenemos la oportunidad de sacar todas las dudas, pues se puede decir hasta los corajes que traemos guardados contra la persona que nos había contagiado, con las pérdidas que hemos tenido. Entonces, eso es lo que nos ayuda el grupo de mujeres, porque podemos hablar abiertamente. En esta clínica especializada, Letra S abrió un módulo de derechos humanos para denunciar maltrato y discriminación, algo que aún persiste, como señala el promotor Manuel Verazaluce. Esto contribuye a que apenas el 61% de mexicanos con VIH reciban tratamiento. Al encontrar una negación en un servicio, alguna obstaculización en algún trámite o al verse sin información necesaria para
solicitar estos servicios, las personas lo que hacen es alejarse de los servicios de salud. La desatención se agravó durante la contingencia por el COVID-19. Hubo menos consultas médicas y diagnósticos y hasta faltaron medicamentos. Después de la pandemia, más gente acudió a hacerse la prueba rápida de VIH, como en esta carpa. Pero la mejor herramienta de prevención, según Alejandro, sería promover el uso de la PrEP, un fármaco para reducir el riesgo de contagio. Es una infección o un padecimiento que se puede tratar y que puede impedir que las personas mueran, ¿no? Entonces ya se le ha quitado gravedad al asunto, ¿no? La gente ya no se interesa mucho por el tema, los medios tampoco, y las autoridades ya han dejado de hacer campañas de prevención. Por eso ahora el desafío de letra S es que ni autoridades ni la sociedad bajemos la guardia. En México, cifras recientes indican que el 17% de nuevos contagios se da entre adolescentes de alrededor de 12 años, una muestra de que persiste la necesidad institucional de visibilizar e informar sobre la epidemia de VIH. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.